Vamos a estar viendo la vida de unos personajes aquí en la palabra del Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, aquí en la tierra. Vamos a estar buscando el libro de Juan, Juan 11. Aleluya. Voy a leerlo completo, todo el capítulo hasta el versículo 44. Esta es la nueva versión internacional. Y presta atención porque vamos a ver varios puntos en este capítulo. Aquí habla acerca de la muerte de Lázaro. Dice la palabra del Señor: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado Gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, al que había de venir al mundo. Vamos a dejarlo hasta allí, que vamos a llegar hasta el versículo 44. Aquí vemos que el Señor nos invita a creer en Él. A pesar de las circunstancias, de las cosas que parecen contrarias a nuestra vida, el Señor nos dice: cree en mí, cree en mí. Vemos en estos versículos, en el capítulo 11, que Marta y María
amigas de Jesús, y Lázaro también era amigo de Jesús, le mandan a decir al maestro que Lázaro está enfermo y que tal vez él podría morir. Y Jesús recibe el mensaje, pero no se apresura a actuar, no se apresura a hacer las cosas. Recibió el mensaje. Ahí dice la palabra, que la palabra lo recalca. Dice en el versículo 4, cuando Jesús oyó esto, en el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. O sea que Jesús, dice la palabra que Jesús los amaba. Cuando tú amas a alguien y te dicen de que esa persona está grave, de que esa persona está enferma, ¿cuál es tu reacción? La reacción de uno es, de un vez, correr hacia donde está la persona para ver en qué lo puede ayudar, pero Jesús se quedó donde estaba, a pesar de que ya le habían dicho. Y 2 días, no que se quedó un solo, sino fueron 2 días. Pero si vamos al versículo 4, que ayer vamos a leer antes, dice: Jesús, antes de todo, Jesús decretó una palabra. Él dijo esto, en el versículo 4 dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando yo leí esto, enseguida de que veía que le habían dado el mensaje a Jesús y Jesús reaccionó, ok, Lázaro está enfermo, hay que ir a verlo, y que Jesús no fue tan rápido a ver a Lázaro, sino que se quedó. El Señor me traía a mí que lo primero ante la adversidad que nosotros tenemos que decretar es que la adversidad, el problema, la circunstancia, la enfermedad que nosotros estemos atravesando, eso no va a terminar en muerte. ¿Por qué? Porque cada cosa que nos pasa a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es para que Dios sea glorificado. Cada circunstancia que tú atravieses es para que Dios sea glorificado, no para que tú, sino Dios va a ser glorificado a través de tu circunstancia, a través de tu enfermedad, a través de todo. Dios va a ser glorificado. Por eso que Jesús, nosotros tenemos que aprender de Jesús. El mejor ejemplo, como decía la prédica del hermano Jorge Luis, el mejor ejemplo es del Maestro, es de Jesús. Tenemos que seguir ese ejemplo. Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en muerte. No va a terminar en muerte la enfermedad. Y dice la palabra que Jesús se quedó en el lugar 2 días. En el versículo 8 dice que los discípulos del Señor objetaron el por qué tenían que volverse a Jesús. Amaba a Lázaro, Jesús amaba a María, eran sus amigos. Tal vez los discípulos entendían que por qué tenían que ir hacia Jerusalén. Pero antes había ocurrido algo con Jesús en Jerusalén. Jesús estaba predicando en la sinagoga, estaba hablando de la palabra del Señor en la sinagoga, y los judíos que estaban allí lo echaron, al punto que casi lo apedrean. O sea que lo expulsaron del lugar. Por eso que los discípulos en el capítulo 8 le dicen: Rabí, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. O sea que era como que toda gente está loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a volver si allá lo quieren matar? Es como decirte de ir para tu propia muerte. Y para tu propia muerte. Pero el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito.
El Señor tiene, cada vez que ocurren cosas en nuestra vida, el Señor tiene, aunque no entendamos en el momento, hermano, aunque no lo entendamos, el Señor tiene un propósito, un plan para esa enfermedad, para esa circunstancia, para ese problema que estemos atravesando. El Señor tiene un propósito. Y dice, y el Señor le responde a los discípulos, dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Nosotros somos luz en este mundo. El mundo siempre nos va a estar mirando a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Hacia dónde nos movemos? Siempre van a estar la mirada hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz de este mundo. El mundo anda en oscuridad, el mundo anda en tinieblas, anda haciendo cosas que para ellos es normal, pero nosotros sabemos que está mal. Así que usted y yo somos esa luz. Y el Señor le dice a sus discípulos, les dice, primeramente le dice, ¿por qué Él tiene que ir a Jerusalén? No es para resucitar a Lázaro. Ese no era el objetivo. El objetivo principal de Él volver era para que otros creyeran, para que aquellos hombres que lo echaron primeramente de Jerusalén, que lo querían apedrear, esos hombres creyeran que Él era el Hijo de Dios y que Él había sido enviado por el Señor. Ese era el propósito, ese era lo primordial que el Señor tenía. O sea, nosotros tenemos que tener eso claro en nuestra mente. Todo, y vuelvo y se lo repito, todo por lo que nosotros atravesemos es para que el Señor sea glorificado. Para que el Señor sea glorificado. Seguimos. Dice, es más, dice aquí la palabra del Señor. Señor, respondieron sus discípulos. Todavía los discípulos no entendían. Por más que el Señor estaba tratando de explicar qué era lo que iba a ocurrir, porque ya el Señor sabía que Lázaro había muerto. Ya el Señor sabía que Lázaro estaba muerto. Pero los discípulos no comprendían eso. Los discípulos no entendían. Y el Señor, yo primeramente me hacía una pregunta de ¿por qué nosotros como creyentes, a pesar de que nosotros vemos señales poderosas, señales increíbles del poder de Dios, siempre hay un momento en que nosotros traemos duda a nuestro corazón? Siempre viene la duda ahí, y nos impide ver que tenemos al Maestro al frente. Nos impide ver que tenemos al Señor al frente. Por mucho tiempo que tengamos en el Evangelio, a veces siempre va a llegar esa dudita: ¿será? ¿No será? ¿El Señor va a hacer la cosa? ¿No lo hará? Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Tenían al Maestro y tenían a Jesús. ¿Quién más que Jesús? Y los discípulos aún no entendían eso. Y el miércoles yo le pregunté en los estudios bíblicos que hacíamos a mi hermano Roberto, ¿qué pasa esto con nosotros creyentes, con nosotros como creyentes? Dio una respuesta muy cierta. A pesar de que los discípulos estaban con el Maestro, muchas veces no tenían una relación, una comunicación con el Maestro. Sabían que Él era el Hijo de Dios, sabían que Él era Jesús, pero no había llegado a ese punto de intimidad con el Maestro. Aún no lo conocían realmente. Y por eso es obvio de que Jesús tenía que ir a resucitar a Lázaro, para que sus discípulos, los que estaban con Él, creyeran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Y ahí se lo dice, miren, dice, Jesús le habla de la muerte de Lázaro.
Pero sus discípulos pensaron que se refería a su sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Por causa de sus discípulos, nosotros tenemos que creer en el Señor, aunque en el momento parezca que no hay solución, aunque en el momento parezca que la enfermedad ganó, aunque en el momento parezca que no hay luz, si todo está oscuro. Si nosotros tenemos a Jesús y si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, podemos estar seguros de que Jesús siempre va a estar con nosotros y Él va a ser glorificado. Dice, pasamos al versículo 17. Cuando Jesús llega a donde se encuentra con Lázaro, donde está Lázaro muerto, dice el versículo 17: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Seguro que había un montón de judíos que habían querido sacar a Jesús. Así que ahí vemos el propósito del Señor. Y dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. El Señor quería trabajar con ambas. Y aquí vamos a ver 2 reacciones, 2 formas de reaccionar ante la adversidad, ante el problema. Vemos a Marta. Marta escucha el Señor. Aleluya. Marta escuchó que el Señor Jesús ya estaba cerca, y ella salió corriendo a recibir hacia donde estaba el Señor. Y Marta llega y dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, Marta llega con desesperación, con angustia. Muchas veces en los problemas, en la enfermedad, nosotros vamos a tener esa angustia porque somos humanos, somos de carne y hueso, somos seres humanos, y vamos a tener esa preocupación, esa angustia, esa cosa de que, Señor, y vamos a tener que llegar a los pies del Maestro. Y Marta, miren cómo llegó Marta. Marta llega con la angustia, llega con la desesperación. Pero Marta después declara algo importante. Dice, en versículo 22: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Marta llega con el problema hacia donde el Maestro. Y Marta también sabía que el Maestro era todopoderoso para resucitar a su hermano. Cuando usted tenga problemas, tenga dificultad, llegue pidiéndole al Señor ayuda, pero tenga la convicción y la certeza de que el Señor lo va a ayudar, de que el Señor le va a responder, de que el Señor está allí y lo va a levantar, porque la enfermedad, la muerte no va a terminar en muerte. Dios va a ser glorificado. Y vemos que Marta tenía esa convicción y le dice: yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Después sigue una conversación con Marta. El Señor quería llevar a Marta a algo. Jesús quería llevar a Marta a otro nivel. Marta creía que Él era el Señor, que Él era el Maestro. Pero Jesús quería llevar a Marta de pasar al conocimiento de que Jesús estaba allí, al creer que Jesús estaba allí, y Jesús quería llevar a Marta a nivel de ver la gloria de Dios.
Jesús, Dios, nos quiere llevar, no quiere que tú te quedes nada más con el conocimiento y con que tú creas. Dios quiere que tú veas el resultado de tu oración. Dios quiere que tú veas el resultado de a quién tú crees. Dios quiere que tú veas. Eso es lo que quiere el Señor. Mira lo que le dice Jesús a Marta. Porque Marta, a pesar de que creía, tenía como ciertas dudas. Dice el versículo 24: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto? Marta le dijo: sí, Señor, yo creo. Marta se fue, pero aún con todo esto, Jesús todavía no había llegado a donde estaba Lázaro. Todavía. Y vemos la otra reacción cuando tú llegas a los pies del Maestro, pidiendo la ayuda. La reacción de María. María también llega, versículo 32. En el versículo 32, cuando María sale de su casa, Marta llega a la casa y le dice: el maestro está aquí. María sale nuevamente, y todos los judíos que estaban allí con ella, consolándola, diciendo: pobrecita, tu hermano se murió, fueron porque María salió corriendo hacia el maestro. Y María hace algo. María dice la palabra en el versículo 32: cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Cuando nosotros ya vimos que tenemos que tener la convicción de que el Señor va a hacer las cosas, pero hay algo mucho más importante. En la adversidad, en la enfermedad, en la angustia, nosotros tenemos que derramar nuestro corazón ante el Maestro. Porque cuando tú te humillas ante el Maestro, miren, con Marta el Señor le dijo todo lo que crea en Él, que iba a ver la gloria de Dios. Pero cuando llegó Jesús, cuando llegó María, y María se arrodilló y le suplicó y derramó su corazón ante el Maestro, Jesús se conmovió. Jesús se conmovió hasta el punto de llorar. Cuando tú tienes el problema, y tú te postras y derramas y le presentas toda tu situación al Maestro, Jesús se conmueve y inmediatamente actuó. Cuando Jesús se conmovió, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 38: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. O sea que cuando tú derramas tu corazón, el Señor se conmueve y va a actuar de inmediatamente a tu favor. Va a actuar de inmediato y vas a ver la gloria de Dios. Dice el versículo 38: Jesús se acercó al sepulcro y en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta nuevamente dice: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Muchas veces nosotros, cuando estamos viendo como que hay una luz en el problema que estemos pasando, viene la duda, ¿será que esto va a pasar de verdad? ¿Será que el Señor no está respondiendo a la oración? Pero el Señor le dice, y el Señor te dice a ti hoy: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Tú tienes al Maestro,
Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos y decimos, Señor, yo quiero caminar contigo, el Señor siempre va a estar de nuestro lado, siempre va a estar allí. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije para que, por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Hermanos, hace un tiempo el Señor me dio como un pequeño pensamiento. Y es que usted y yo, como creyentes, somos una señal de Dios en la tierra. Pero para ser una señal de Dios en la tierra, una verdadera señal de Dios en la tierra, tenemos que dejar que una persona importante que hoy día está con nosotros actúe, y es el Espíritu Santo. No podemos dejar de lado al Espíritu Santo si queremos ver la gloria de Dios. No podemos hacer las cosas, decirle al Señor, yo creo, pero quédate ahí, Espíritu Santo, quédate ahí. No vas a ver nada, no vas a ver ningún resultado. Dice, vamos a otra parte, dice, para que lleguemos a ese punto de creer, número uno, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Para que no exista duda en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que tener una relación íntima con Dios. Y dos, tenemos que creer que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que creer, tenemos que tener esa convicción. Y yo lo quiero llevar a dos versos. Bueno, a más de dos. Ya con esto estoy terminando. Primero, a Isaías. Aleluya. Isaías 60. Y 1. Isaías 61. Cuando yo leí esto la primera vez que lo leí, el Señor me decía exactamente lo que está aquí. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente, esta es la versión nueva internacional, está sobre ti, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a libertar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Ustedes creen eso? Por eso que el Señor me decía, solo cree. Porque si bien es cierto, el diablo ha querido como entretenerte en enfermedad, en problemas, en falta de dinero, en falta de trabajo, falta de desempleo, todo. Pero el Señor me decía, solo cree, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Tú eres mi hijo y yo estoy en ti también. Y mira, vamos a verlo en Juan 14:16 para que estén más seguros de que el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros y que cualquier cosa, si nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que nosotros digamos, se va a hacer. Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que lo acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo
ven y le conocen, pues ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Eso se lo dice el Señor, para que crean más. Juan 16:5, para que crean más que el Espíritu Santo está sobre usted. Dice, ahora, Juan 16:5, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, como le he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que ahora no podría soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Cuánto creen esto? El Señor me decía, solo cree. Solo cree. Cree que el Espíritu Santo de Dios está en ti. El Consolador que el Señor envió está en ti. Y el Señor decía más, que cosas mayores nosotros haríamos. Pero esas cosas mayores las haremos si nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios si nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Si nosotros tenemos duda, no vamos a ver nada. El Señor me decía que solo crean. Crean en mí. Crean en mí. Y otro para que crean más. Y cuando yo leí esto, fue algo increíble. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, necesito que alguien ore por mí, necesito que alguien esté ahí a mi lado para que pueda creer, para que pueda seguir. Estoy enfermo, ay, oren por mí. Ay, tengo este problema, ay, oren por mí. Pero cuando yo vi esto, me di cuenta que Dios mismo ya había orado por nosotros. Hace tiempo el Señor había orado por nosotros. Y se lo vamos a leer. Dice en Juan 17:20 al 26. Dice, no ruego solo por estos. El Señor orando por cada uno de nosotros. Escucha esta oración. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado esté contigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Mire la oración que el Señor hizo por cada uno de nosotros.
Ya el Señor oró por nosotros. El Señor únicamente nos dice: cree, cree, cree en mí. Por eso yo les dije que usted y yo somos una señal de Dios en esta tierra. Pero si el Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, si dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, el Señor te dice hoy: cree, cree, cree que tú tienes el Espíritu Santo, cree que Jesús está contigo, cree que Dios está ahí en el momento de la circunstancia, en el momento de la adversidad. Cree en mí y vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor tenía para decirles hoy en esta noche. Yo quiero que se pongan de pie.